¿Qué tal? Hola, sean todos bienvenidos. Vamos a comenzar con el video que tiene como título Independencia de las 13 colonias inglesas del norte de América. El objetivo de la presentación que está por iniciar es identificar algunas causas del proceso de independencia de Estados Unidos de América. Además, buscaremos explicar eventos del mismo proceso. Y por último, conocer las principales consecuencias de la independencia de las 13 colonias. Dicho lo anterior, entonces, es momento de comenzar. Y bueno, podríamos decir y explicar en pocas palabras en qué consistió este proceso de independencia de las 13 colonias. Podríamos decir que este proceso fue encabezado por personajes como Thomas Jefferson, George Washington, Madison, entre otros, en respuesta a medidas políticas y económicas impuestas por Jorge III, monarca de Inglaterra. Así podríamos definir qué fue lo que sucedió en pocas palabras durante el proceso de independencia de las 13 colonias. Vamos a ver algunas causas. Bueno, las causas en principio sería, por ejemplo, explicar las medidas que impusieron a los colonos el gobierno inglés al concluir la Guerra de los 7 Años con Francia. Recordemos entonces que este evento de la Guerra de los 7 Años va a ser una guerra que van a enfrentar principalmente en Europa, por supuesto, esta situación entre Francia e Inglaterra. Al finalizar esta guerra, entonces lo que va a suceder es que Jorge III, monarca de Inglaterra, comenzará a imponer ciertas medidas a través de algunas leyes que tenían que ver con cuestiones económicas, sobre todo con el pago de impuestos, entre otras situaciones. Además, otra de las causas que van a propiciar que se presente la independencia de las 13 colonias sería la consolidación política, social y económica que los colonos lograron. En este caso nos estamos refiriendo a los colonos de las 13 colonias. En este caso, muy importante mencionar sobre todo el desarrollo que tuvieron como confederación en un principio y ya hoy lo que es Estados Unidos. Estas personas tuvieron un importante progreso, sobre todo en cuestiones económicas. Podríamos también anotar como otra de las causas la influencia de las ideas de la Ilustración, a las cuales recurrieron los colonos para oponerse a las nuevas disposiciones y justificar la lucha contra la corona inglesa. Entonces los colonos de las 13 colonias pues son personas instruidas, son personas que entendieron este proceso que surgió en Europa y que al final va a ser interpretado como una forma de liberación hacia la corona inglesa. Entonces las ideas, dicho de manera sencilla, las ideas de la Ilustración van a influir importantemente en este proceso de independencia de las 13 colonias. En lo que sucedió en la parte de desarrollo, podríamos anotar algunos eventos importantes. La proclama de 1763 es una proclama que entonces va a impedir el acceso a los territorios ganados con la guerra, a fin de limitar las ambiciones de los colonos y disminuir el enfrentamiento con los indios que habitaban, sobre todo en el centro de lo que hoy es Estados Unidos, centro y norte de Estados Unidos. Entonces, esta proclama es una forma de detener sobre todo esta ambición que tenían algunos colonos, ¿verdad? Miembros de las 13 colonias, sobre todo de expandirse territorialmente. Entonces aquí al final se va a tener sobre todo esta situación de controlar y, bueno, podemos decirlo así, e impedir que entonces los colonos de las 13 colonias comenzaran a tener esta cuestión sobre todo de expansión y así sobre todo tener esta cuestión de disminuir conflictos que tuvieran con los Pieles Rojas, con los indios que habitaban en el centro norte de lo que hoy es Estados Unidos. Podríamos también mencionar, por supuesto, como parte del desarrollo, las leyes impositivas que tienen que ver con cuestiones económicas. Por ejemplo, la ley del azúcar, donde se va a prohibir la compra de azúcar a los franceses del Caribe,
Lo que hace la corona inglesa entonces es obligar a que los estadounidenses pues no pudieran, bueno, lo que hoy son los estadounidenses, en aquel tiempo los colonos, no pudieran comprar este producto y entonces prácticamente obligarlos a consumir azúcar enviada o en este caso exportada por Inglaterra. Otra de las leyes impositivas sería la ley monetaria, donde se va a prohibir a las colonias la emisión de billetes locales. Además, podríamos mencionar la ley del papel sellado, que en este caso consistía en la prohibición de cuestiones relacionadas, por ejemplo, a algunos escritos, ¿no? Cuestiones relacionadas, por ejemplo, a la expresión. La ley del hospedaje, que consistía en la obligación de los colonos en mantener al ejército inglés en tierras, ¿verdad?, de las 13 colonias, entre otros. Entonces, si usted se da cuenta, pues al final estas leyes van a perjudicar muchísimo, sobre todo los intereses de los 13 colonos que ya comenzaban a tener esta idea de una independencia y sobre todo de ser totalmente autónomos. Para enfrentar lo anterior, toda esta serie de leyes impositivas, los colonos se van a organizar y van a generar boicots y embargos comerciales contra Inglaterra, ¿verdad? Además va a tener esta cuestión de que, pues va a haber esta cuestión de que en este caso los colonos, pues dejarán de consumir, por ejemplo, productos provenientes de Inglaterra, y van a ser la expresión concreta de los sentimientos de agravio que resultaron por las leyes impositivas. Va a haber una oposición e inconformidad ante la nueva situación, y así entonces lo que discutían los colonos es que no podían obedecer esas leyes, dado que, ¿verdad?, las 13 colonias no tenían representación en el Parlamento inglés, y así ellos decían que pues al no tener representación en el Parlamento inglés no estaban obligados a obedecer estas leyes. La masacre de Boston es uno de los eventos que, digamos, son más importantes en este proceso, donde van a morir 5 manifestantes que, por supuesto, estaban buscando levantar la voz ante la situación de las leyes impositivas. La fiesta del té, ¿verdad? En 1773, en Boston, pues también va a tener esta situación de despertar sentimientos de unidad, ¿verdad? Y entonces la corona inglesa pues va a comenzar a tomar medidas para comenzar a tener esta posibilidad de controlar este movimiento, este proceso. Se va a imponer, por ejemplo, a un gobernador en la colonia de Massachusetts, ¿verdad? Y va a cerrar el puerto de Boston. Cuando hablamos de la fiesta del té, estamos hablando de esta cuestión de donde algunos habitantes de Estados Unidos, disfrazados, ¿no?, de pieles rojas algunos, no se sabe quiénes eran ni cuántos eran, van a subir a algunos barcos ingleses y van a aventar al mar aproximadamente 200 toneladas de té. Y esta cuestión pues va a ser algo que va a provocar, por supuesto, el descontento de la corona inglesa, y de ahí su respuesta en la cuestión de imponer a un gobernador en la colonia de Massachusetts y también cerrar el puerto de Boston. Por supuesto, también tendríamos que hablar en esta parte de desarrollo de los congresos de Filadelfia. En este caso, por supuesto, podremos resumir en pocas palabras qué sucedió durante estos congresos. Por ejemplo, en el primero de los congresos va a haber una derogación de medidas que estaban impuestas, sobre todo las leyes impositivas, las van a desconocer, y también va a haber un embargo contra el comercio inglés. Eso va a suceder principalmente en el primer congreso de Filadelfia. En el siguiente congreso va a haber esta posibilidad y sobre todo la intención de reconciliación entre, en este caso, las 13 colonias y la corona inglesa. No va a haber éxito. Comenzarán entonces algunos movimientos armados, ¿verdad? Y ya en el tercer congreso pues tendríamos abiertamente la Declaración de Independencia de Estados Unidos, encabezada principalmente por Thomas Jefferson. Y así entonces estos congresos de Filadelfia serían parte del desarrollo de este proceso de independencia. El enfrentamiento armado va a ser también, por supuesto, algo que va a ser, digamos, algo que va a existir durante este proceso de independencia de las 13 colonias, y entonces va a concluir con la derrota del ejército británico o inglés en el año de 1778.
Inglaterra va a reconocer la independencia de Estados Unidos con el Tratado de París, firmado en septiembre de 1783. La imagen que estamos observando es precisamente el último enfrentamiento. Y así entonces, en este caso, Inglaterra va a estar sin la posibilidad de continuar con el control de las 13 colonias, y así entonces pues estará prácticamente obligada a reconocer la independencia. Y así el Tratado de París sería la forma en la que, pues de manera legal, en este caso, Inglaterra reconoce la independencia de lo que hoy es Estados Unidos de América. Y bueno, ¿cuáles son las consecuencias? En este caso podríamos hablar, por supuesto, del nacimiento de una potencia mundial con un modelo político de mucha influencia en todo el mundo, principalmente en ese momento va a provocar un efecto dominó en el continente americano, donde algunas naciones de América Latina, por ejemplo el caso de México, pues comenzarán a inspirarse en esta posibilidad de también liberarse del dominio en este caso de la corona española, ¿no? Va a haber una cuestión digamos, de impregnar en todo el mundo la idea de un constitucionalismo, donde a través de leyes por escrito y garantías se va a poder tener esta cuestión de los derechos de los ciudadanos, y entonces las leyes escritas y las garantías para su ejercicio, y en este caso pues, la posibilidad de tener, pues en este caso ciudadanos que tuvieran esta posibilidad, y donde también por supuesto van a tener esta situación de un cierto grado de control popular, y lo podríamos decir pues con otras palabras diciendo que una de las consecuencias sería este surgimiento de modelos políticos cercanos a lo que hoy conocemos como una democracia, sobre todo por esta posibilidad de cierto grado de control popular, de cierto grado de control por parte de la población hacia los gobernantes. Destaca, por supuesto, también el punto del liberalismo, que sería una situación de moda, que podríamos decir se va a comenzar a tener esta cuestión de convertirse a liberales muchas naciones del mundo, reitero, sobre todo el caso de América Latina, donde entonces se va a reconocer el derecho del pueblo para elegir, por ejemplo, su gobierno, esta libertad de elegir quién gobierna, ¿verdad? Y sobre todo también la posibilidad de modificar su gobierno por medio de un congreso donde va a haber representantes de la nación, va a haber esta posibilidad también de una división de poderes, igualdad jurídica, tolerancia religiosa y esta serie de libertades que por supuesto van a ser anteriores a lo que va a suceder poco después en la Revolución Francesa. Y bueno, con esto damos fin a la presentación. Agradecemos muchísimo su atención. Dejamos a la vista el documento que utilizamos, en este caso la página que utilizamos como base para la presentación para poder tener la información. Muchísimas gracias por su atención. Nos vemos pronto.